Nos alegraremos y nos gozaremos. Sabemos de que Jesús está con nosotros. Gózate con nosotros. ¡Ja! Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu unido pidió libertad y salvación. Háblanos con tu valor, que deseamos esta revolución. ¡Dilo! Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto protegidos. Sana, Dios
días, amada iglesia del Señor. Te damos la bienvenida a ti, a tu familia, a un nuevo servicio. Queremos saludar a las personas que nos ven por primera vez, que se conectan por primera vez con nosotros. Bienvenido a Casa Apostólica Gloria del Rey. Y antes de comenzar, quiero compartir una porción de la palabra con ustedes. Está en Juan capítulo 4. Es la historia de Jesús y la samaritana. Dice que Jesús volvía a Galilea y pasó por un pueblito en la ciudad de Samaria llamado Sicar. En ese pueblo había un pozo. En eso llega a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Iglesia, esta es la situación que vivimos todos cada día. Vivimos preguntándole a Jesús si Él es superior a esa situación que estamos enfrentando, si Él es superior a esa enfermedad. Y mira lo que dice esta mujer: ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿Sabes por qué Jesús no tenía un cántaro con el cual sacar agua? Porque el cántaro no era la solución. Ni siquiera el pozo era la solución. La solución a ese problema que ella tenía se llama Jesús, y es la misma solución a esa situación que tú estás viviendo. Se llama Jesús porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es la fuente de agua de vida, es el pan de vida, es el nombre sobre todo nombre. Te invito a que alabemos y adoremos el nombre del Rey, Jesús. Vamos todos juntos. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Dilo. Tú me haces volver a vivir. Vamos con tus manos arriba. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por su constante amor, te doy mi corazón. ¡Fuerte! Tú me haces volver a vivir. Yo te adoro. Tú me haces volver a Todos juntos, manos vivir. arriba. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. Dile: bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios, Bueno es Dios.
saben qué bueno es Dios? Vamos, dilo con nosotros. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. bueno es Dios. Amén. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. ¿Sabes, iglesia? No nos cansamos de darle la gloria al Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. ¿Sabes qué? Es una mañana donde declararemos y diremos que Jesucristo basta. Con Él lo tenemos todo y con Él a ti no te faltará nada. Así que te invito a que puedas adorarlo con nosotros. Cántalo con todo tu corazón. Nuestros corazones insaciables son hasta que
basta, Señor Jesús. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos. ¿Cuántos pueden decirlo nuevamente? Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. ¿Cuántos pueden decirle, Jesucristo basta en mi vida? Díselo una vez más. Ahora hay un futuro Confiados estamos en ti, Padre. y esperanza Hoy fiel. venimos con nuestro corazón humillado ante ti. En su amor Y confiamos. sabemos de que tu amor Hay nos conduce. descanso en Amén, Señor. él. Buenos días, amada Iglesia del Señor. Los saludamos en esta mañana de domingo. Le damos gloria y honra al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por sus familias, por todo lo que Dios ha permitido que ustedes hagan. Estamos contentos de que se conecten, de que sean fieles al Señor, de que continúen siguiendo las transmisiones, que se vinculen a ellas de una manera participativa. Gracias a Dios por ello, por ustedes. Y también les digo que el número que aparece en pantalla pueden escribir sus peticiones de oración, su consejería. Ese número, ustedes los están viendo ahora, ese número servirá para que ustedes se comuniquen y reciban una atención de parte de la iglesia. Los bendecimos con toda bendición del cielo y ahora nos preparamos para el servicio que vamos a tener hoy. La palabra es la continuación de la semana pasada y se llama La naturaleza divina de Jesús, parte 2. Hemos dicho y volvemos a sostenerlo que una de las cosas más impresionantes que toca en este tiempo a nosotros como iglesia, a la generación actual, es combatir tantas ideologías y tantas filosofías y tantas creencias que están completamente lejos de la verdad, porque el mundo entero, perdón, el mundo entero está bajo una presión alta, bajo una presión grande, y muchísimas personas en diferentes lugares de la tierra han decidido no creer en nadie. Ahora la moda en algunos países de Europa es no tengo ninguna afiliación religiosa, no creo en nada, no creo en nadie, no creo en Dios, no creo en Jesús, no creo en el Espíritu Santo, no tengo ninguna afiliación. Y se ha ido imponiendo en algunos sectores a través de la cultura del materialismo, la cultura del ateísmo, la cultura del gnosticismo. Hay muchas personas que están en ese punto y nosotros desde aquí, desde Sudamérica, desde Colombia, estamos planteando y levantando el nombre de Jesús como Dios. La semana pasada decíamos de que es tan grave la situación que aún en muchos sectores de la propia iglesia cristiana hay muchos jóvenes que reconocen a Jesús como parte de la Trinidad de Dios, pero no lo reconocen como Dios. El que no reconoce a Jesús como Dios, menos va a reconocer al Espíritu Santo como Dios, que fue el que vino a reemplazar a Jesús. Entonces hay una situación espiritual que es bastante fuerte y que nosotros necesitamos trabajar como iglesia. Cada uno de nosotros debe empeñarse como se empeñó la generación de la iglesia primitiva, como se empeñó Pablo, como se empeñó Pedro, como se empeñó Juan, todos ellos, Santiago, todos los libros que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Hay una identidad
en cada uno de los apóstoles y profetas y ministros que Dios utilizó para escribir esos libros. Y en todos ellos hay una unidad de espíritu, que Jesucristo es Dios. Y la semana pasada comenzamos a mirar en muchos de esos libros varias citas bien importantes, ya no solamente del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, sino del Nuevo, los libros de Pablo, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, en todos ellos, en Apocalipsis. Es decir, que el Nuevo Testamento está impregnado de un espíritu, de un Cristo vivo, pero también un Cristo victorioso y también un Cristo que es Dios. Entonces quiero que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo que cuando hacemos este repaso, cuando hacemos estas menciones de la palabra que tiene que ver con Jesucristo como Dios, estuvimos también, no estamos mirando todavía las cualidades de Jesucristo como Dios, estamos mirando nombres, estamos mirando títulos de Jesús. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia tenga un rompimiento, es necesario que la iglesia tenga una transformación, es necesario que la iglesia cambie, aún desde la propia adoración, desde la propia alabanza, el mismo sentido y el mismo significado. Porque, como decía la vez pasada, tal vez en la alabanza y en la adoración han surgido salmistas que tienen revelación de Dios y que han escrito y han levantado palabras en donde glorifican a Jesucristo como Dios, donde exaltan a Jesucristo como Dios, donde bendicen el nombre del Señor Jesucristo como Dios. Pero lo mismo no se ve a nivel de la predicación de la palabra. No se ve a nivel de la predicación de la palabra el que la gente esté defendiendo en el púlpito y enseñándole a la iglesia del Cristo vivo que Jesucristo es Dios. Entonces, tal vez en los estudios teológicos se estudia la divinidad de Jesucristo, la naturaleza divina de Jesús, pero eso hay que sacarlo de las escuelas teológicas, de las escuelas de los edificios donde está, y hay que traer esa palabra a la gente, hay que traer esa palabra al pueblo, y hay que enseñarle al pueblo cómo Jesús verdaderamente es Dios, y Jesús verdaderamente tenemos que posicionar el nombre de Jesús y la identidad de Jesús y la divinidad de Jesús en el corazón de todo el pueblo. Fíjense ustedes que en el Evangelio de Juan, que lo hemos visto, hemos visto varios capítulos de este evangelio en esta temporada de cuarentena. En el capítulo 5, en el versículo 39 y 40, él está hablando con los fariseos y le dice: ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero ellas, o sea, las escrituras son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesucristo le dice: ustedes están buscando algo en las escrituras, pero resulta que ellas son las que hablan de mí, pero ustedes a mí no me conocen. Y dice: y no quieren venir a mí para tener vida. Es decir, que hay una contradicción entre el que busca la verdad en la palabra y no se encuentra con Jesús, porque la palabra dice, es como Jesús le dice: las escrituras hablan de mí, las escrituras dan testimonio de mí. El Viejo Testamento no es más que todas las alusiones desde Génesis hasta el final, hasta Malaquías, está hablando siempre de Jesús. Los profetas hablaron de Jesús, los jueces hablaron de Jesús, los reyes hablaron de Jesús. Todos estuvieron siempre hablando de Jesús, pero en el tiempo de Jesús, la generación que estaba con él, los religiosos, no entendieron nada de eso. Y por el contrario, se fueron lanza en ristre contra Jesucristo. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 2, del 1 al 5. Porque yo quiero que ustedes sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, y gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo sabía que había gente que iba a venir detrás de él, o al momento que se fuera, que iba a venir con palabras persuasivas, con palabras suaves, con palabras bien maquilladas. ¿Para qué? Para socavar la fe firme que ellos tenían
en Cristo, como dice el versículo 5. Nosotros podemos hacer una reflexión hoy, 2000 años después, de todo lo que Pablo luchó y batalló y escribió y sustentó como doctrina. Si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino a través de Él, ¿cuántos piensan que el enemigo se iba a quedar tranquilo, que el enemigo no iba a hacer nada, que no se iba a mover? Sí, ya me venció, ya él cumplió su proyecto, venció la muerte, venció las potestades, venció todo. Entonces nosotros lo vamos a dejar libre y que la gente busque el camino de Dios y que la gente vaya libremente al camino de Dios. No, Señor. El enemigo no ha abandonado su naturaleza de maldad. Quiero que estés de acuerdo conmigo en eso. Nunca el enemigo ha abandonado su naturaleza de maldad. Nosotros en carne propia estamos viviendo todavía como muchas personas allegadas, muchas personas conocidas, todavía están en la incredulidad. Todavía están ateos, todavía están en el gnosticismo o en cualquier corriente, pero no aceptan a Jesucristo. Y si no aceptan a Jesucristo, tampoco conocerán a Dios, porque a Dios se le ve como una masa espiritual inmensamente grande e informal, pero Dios es un Dios lejano. Pero Cristo sí era Dios con nosotros, como lo enseñamos la vez pasada. Cristo, ¿por qué la gente no acepta a Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios allí y Dios aquí. Y Él vino a entrar dentro de nuestra casa, Él vino a entrar en nuestra vida, Él vino a entrar en lo que nosotros hacemos y lo que somos todos los días, para vivir con nosotros. Como Él mismo dijo, no les dejaré ni les abandonaré, sino que siempre estaré con ustedes. Pero la gente, ¿por qué no quiere recibir y no quiere aceptar a Jesucristo? Porque dice, entonces tengo que sujetarme y entonces tengo que obedecer la palabra y entonces tengo que obedecer a Jesucristo y seguir el camino que Él siguió. Por eso la gente prefiere un Dios lejano, un Dios, entre comillas, porque todo el mundo cree en Dios. Si usted dice, ¿cuántos creen en Dios aquí? Muchos van a decir, incluso los ateos, que yo creo en Dios. Pero a la hora de la verdad, cuando se habla de Jesucristo, ninguno quiere entrar allí. Nadie quiere entrar allí porque con Cristo la cosa es a otro precio. Con Cristo la cosa es de otra manera. Y desde los primeros siglos ha habido un debate y una lucha feroz en contra del nombre de Jesucristo. Hoy, muchos jóvenes cristianos reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como parte de la Trinidad, pero no lo reconocen como Dios, ni lo conocen como Dios, porque no escudriñan las Escrituras, porque no buscan la palabra, porque no se meten dentro de la palabra. Hoy vamos a seguir examinando otros nombres más, aparte de los que ya vimos, y son muchísimos los nombres que tiene el Señor que lo identifican con Dios. El primer nombre que vamos a trabajar hoy se llama Jesucristo es Señor de Gloria. La palabra es 1 Corintios 2 del 6 al 8. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire el nombre que Pablo le da por revelación del Espíritu Santo. Señor de gloria. Anote ese nombre. Señor de gloria. Ese es el nombre primero que estamos estudiando hoy. Pero yo quiero que ustedes vean, regrese a la palabra en el versículo 6, donde dice que estamos hablando de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Una de las cosas importantes, iglesia, en la que tú tienes que empeñarte todos los días, y estoy hablándole no solamente a los ministros, no solamente a los servidores, a cada familia y a cada creyente, tenemos que alcanzar la madurez. No podemos seguir siendo niños en la fe, no podemos estar fluctuando, porque cualquiera llega con sus teorías, con sus ideologías o con sus sectas y va a hacer un desastre en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque no han alcanzado madurez en la palabra. Tenemos que tener la madurez en la palabra. Por eso dijimos cuando comenzamos este estudio, para que cuando usted se encuentre con alguien de una secta,
o con alguien que no cree en Jesús, usted puede decirle, yo te voy a demostrar que Jesucristo es Dios. Te voy a mostrar por qué estoy apasionado por Jesús. Y te voy a mostrar por qué amo al Señor, por qué sigo al Señor y por qué yo obedezco al Señor. Y la palabra sigue diciendo, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Es decir, es una sabiduría que solamente está para aquellos que son hijos y para aquellos que escudriñan la palabra. Ninguno de los príncipes de este siglo pudo conocer esa sabiduría. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Si la generación de Pablo y la generación de Jesús hubiera conocido esta sabiduría de que Jesucristo verdaderamente era Señor de gloria, ellos no lo hubieran matado. ¿Por qué no lo hubieran matado? No lo hubieran matado no tanto por ser el Señor de gloria, sino porque ahí ellos mismos sabían que ese plan se acababa completamente. Porque el mismo enemigo fue engañado. El mismo enemigo que es el padre del engaño y el padre de la mentira, él se autoengañó a sí mismo porque él dijo, yo mato a Jesús y acabo con el problema. Mato al Hijo de Dios y se resuelve la situación. Por eso Pablo, mire cómo lo dice con tanta sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El problema vino cuando ellos asesinaron a Jesús. ¿Por qué? Mataron uno, pero la Biblia dice que el grano de trigo que muere es el que traerá muchos frutos. Jesús es la puerta de entrada. Se abrieron las puertas celestiales del cielo y de la familia de Dios para toda la humanidad por la muerte de Jesús. Jesús lo que vino a buscar aquí inicialmente fue morir. Él vino como cordero para ser sacrificado. Pero el enemigo no podía entender eso. El enemigo no podía saber cuál era el plan misterioso que Dios tenía. Otro nombre, Señor de señores. En Apocalipsis 17:14 dice la palabra, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El libro de Apocalipsis es bastante descriptivo y nos enseña mucho, porque aquí nos está hablando de una batalla poderosa del final de los tiempos. Una batalla en donde reyes de la tierra se reúnen a batallar en contra de Jesús. No estamos estudiando el capítulo 17, por eso no vamos a entrar en ese análisis, pero usted sí mire que la palabra dice pelearán contra el Cordero, o sea, ellos vienen a guerrear, a luchar y a batallar contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Cuántos están de acuerdo? Dígale, el Cordero los vencerá. Yo estoy de acuerdo que el Cordero los vence. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Pero en Apocalipsis 19:16 hay una porción de la palabra que se llama el jinete del caballo blanco, que va a restaurar la misma palabra. Y dice, entonces yo vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Es lo que les hemos venido explicando. El Jesucristo del Apocalipsis ya no es el Jesucristo terrenal. Aquí usted va a ver un hombre con ojos como llama de fuego, la cabeza llena de muchas diademas y un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, la palabra que Juan trajo en Juan 1:1, en donde dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esa palabra que tiene poder y que es una palabra cardinal para mostrar la naturaleza divina de Jesucristo. Hay gentes de las sectas que han escrito y tergiversado en la traducción que ellos hicieron de este versículo. No nombran las cosas como son, sino que dicen, en el principio era el Verbo, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era un Dios. O sea, tergiversan totalmente el sentido. ¿Para qué? De acuerdo a su concepción. Porque hay muchas personas que están interesados y el enemigo los utiliza para que cuando se lean esas supuestas Biblias, esas traducciones, la gente no acierte a encontrar la verdad, sino que por el contrario la verdad ya esté
trastornada. Pero este mismo verbo que aparece en Juan fue el mismo verbo que murió. Fue el mismo verbo que vino a entregarse. Como dice Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la primogénito del Padre. Este verbo es el mismo que está aquí. Su ropa teñida en sangre. ¿Por causa de qué? Por causa de la muerte. Por causa de que Él vino a entregar toda su vida. Y Él vino a derramar toda su sangre por nosotros. Pero ya Él mismo que murió y que está bañado en sangre es el mismo que resucitó y es el mismo que ahora está, según Apocalipsis, al frente de los ejércitos de Dios, al frente de los ejércitos celestiales. Pues dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién va a dirigir la batalla final de parte del ejército de Dios? Dígala, va a dirigir Jesucristo. Jesucristo está al frente. Aquí la palabra lo está diciendo. Y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Vamos a herir las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. O sea, Jesucristo es un conquistador. Jesucristo es un rey guerrero. Jesucristo se ganó todo. Así como en la cruz tuvo una victoria, en el tiempo final tiene una victoria mayor. Porque las naciones lo reconocerán. Es más, Apocalipsis habla, y no te puedo decir ahora dónde, pero Apocalipsis habla de que las naciones se enfrentarán, ejércitos se formarán en la propia tierra para enfrentar a Jesucristo que viene por lo suyo a esta tierra. Viene a reinar y ellos se enfrentarán y habrá un enfrentamiento, pero Jesucristo al frente de los ejércitos celestiales gobierna, derrota, aniquila todo enemigo que se levanta en contra. Amén. Gloria a Dios porque Jesucristo diga, usted y yo podemos decir, es verdaderamente Rey de Reyes y Señor de Señores, con una victoria trascendente y contundente. Él es Rey en los cielos, está en los cielos como Rey, como lo cantamos una y otra vez todas las veces en la iglesia y con todas las iglesias de la tierra, pero no solamente eso, sino que Él viene a reinar en esta tierra. Y usted tiene que estar preparado porque Jesús viene por segunda vez a la tierra. Amén. Otro nombre que demuestra su divinidad. Dice él mismo, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto nos habla de la eternidad de Jesús. Pero esto nos habla también de que Él está en el principio, inclusive antes del principio, y estará en el final. Y esta palabra la va a ver usted mucho más clara en Apocalipsis 21, del 5 al 6. Todo el capítulo de Apocalipsis 21 ya nos habla de la Jerusalén celestial y de lo que está sucediendo en el cielo o de lo que sucederá en el cielo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ya ha habido una victoria rotunda, ya se ha derrotado a la gran ramera, ya se ha derrotado el príncipe de este mundo, el diablo, el anticristo, el falso profeta, todos han sido sujetados y sometidos. Y aquí el Señor está hablando, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y yo digo amén. ¿Qué dices tú, iglesia? Diga, yo también digo amén. Yo digo amén estas palabras que Jesús le declaró al apóstol Juan son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Cuánto puedes decir? Ya está hecho. Te leo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Otro título divino de Jesús, el viviente. El viviente. Y usted puede decir en Apocalipsis 1:18, y yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sabemos que Jesucristo, después de su muerte, Él descendió a las profundidades de los abismos, descendió a las profundidades del infierno. Allá en las profundidades del infierno tuvo una batalla con los demonios, con Satanás, con sus principados. Todos ellos los derrotó.
y les quitó las llaves del infierno y les quitó las llaves de la muerte. La muerte y el infierno quedaron sin poder. Así como Satanás quedó sin poder, la muerte y el infierno también quedaron sin poder. Por eso nosotros ya ahora no somos esclavos del enemigo. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Nosotros no tenemos miedo de morir, porque si morimos, nuestra muerte es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, mi muerte es ganancia. Amén. Entonces Cristo le quitó las llaves de la muerte y le quitó las llaves del Hades al enemigo. El enemigo quedó sin nada, está bajo derrota. Y aquí en Apocalipsis se lo está recordando. Yo fui el que estuve vivo y morí, pero también resucité y ahora viviré por los siglos de los siglos de los siglos. Porque ahora Jesucristo es Señor de señores. Jesucristo ahora es Señor de los cielos. Es Señor de toda la tierra. Es Señor de todo lo visible y de todo lo invisible. Todo lo que existe, únicamente ahí está el Señor. Amén. Otro título que le dan al Señor es el Santo de Dios en la palabra. ¿Qué dice la palabra en Marcos 1:24? Está hablando Jesús con unos demonios. Y diciendo ellos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, que los propios demonios creen y tiemblan. Los propios demonios tienen identificado a Jesucristo, que es el Santo de Dios. Pero para nosotros Jesucristo es el Santo de Dios. Es el que Dios envió a esta tierra. Es el 3 veces santo, como Dios, como su Padre. Y nosotros también tenemos que santificarnos todos los días. Porque Jesucristo marca el derrotero para nosotros y para nuestra vida. Si Jesucristo triunfó y si Jesucristo venció sobre el pecado, tú y yo también lo podemos hacer. Amén. El santo y justo. Dice en Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Esto se refiere al discurso de Pedro, recordando lo que sucedió cuando Pilato tenía a Jesús y tenía a Barrabás. ¿Y a quién escogió el pueblo que estaba enardecido, que estaba endemoniado, que estaba asusado por las tinieblas? ¿A quién escogieron? A Barrabás. Hay muchas personas hoy que se fueron por el ocultismo, personas hoy que se fueron por la brujería, personas hoy que se fueron por el gnosticismo, personas hoy que incluso muchos de ellos, y hay gente que son hasta magnates y nacieron en iglesias evangélicas, nacieron en familias cristianas, en familias evangélicas, y sin embargo hoy están en el gnosticismo, hoy están en el materialismo, hoy están en el ateísmo. Esto es lo mismo que lo que sucedió por el pueblo de Israel cuando ellos dijeron, yo prefiero a Barrabás, maten a Jesús. Es la misma tipo de elección. Son circunstancias diferentes, son siglos diferentes, pero es el mismo corazón. Un corazón que rechaza a Jesucristo versus un corazón que atrapa lo malo, que se pone de acuerdo con las tinieblas y que dice que prefiere tomar el camino de las tinieblas. Yo te quiero decir hoy, pueblo de Dios, nadie puede ser neutral. Nadie puede ser neutral ante el nombre y la divinidad de Jesucristo. Nadie puede ser neutral. Amén. Hay una identidad y hay una divinidad de Jesús. Jesús es la piedra de tropiezo. Jesús es la piedra de toque. Jesús es en donde todos los que no son del reino se tropiezan y caen. Pero si tú eres del reino, te tropiezas y quieres ser, es bueno que nos tropecemos y caigamos y nos deshagamos de todo hombre viejo y de todo pecado y de toda malicia y de toda maldad y nosotros quedemos siendo transformados por esa piedra. Amén. Pero hay gente que se tropieza con la piedra que es Jesucristo y como si no se hubiera tropezado, sigue en la misma. Su vida sigue siendo igual. Su vida sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, hoy te quiero decir, ten cuidado con esto, porque tú no puedes ser neutral. O estás con Cristo
y reconoce a Jesucristo como Dios o no lo reconoce. No hay más camino, aquí no hay término medio. No hay ninguna manera en que nosotros nos podamos poner de acuerdo. Amén. Entonces, aquí Dios va a permitir, en este caso, todos los que somos del Señor, tenemos que tener una causa común. Todos los que somos del Señor tenemos que unirnos en un mismo proyecto. Sabemos que el enemigo tiene un proyecto de destrucción. Sabemos que el enemigo trabaja y todos los días diligentemente lo hace. El enemigo está trabajando a nivel mundial y hay una guerra tecnológica, hay una guerra espiritual, hay una guerra cibernética, hay una guerra en todos los niveles, hay una guerra de desinformación. Muchos cristianos, por andar con la comezón de oír, oyen lo que no tienen que oír. Y se salen del camino del Señor. Porque dice que muchos, aún el enemigo querrá engañar a los escogidos. Por eso hoy tenemos que tener más prudencia y mayor cuidado en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que creemos, en todo lo que confesamos, inclusive con quién andamos. Tenemos que tener bastante cuidado porque todas estas cosas se pondrán en juego en el momento de la verdad. Hay una batalla y hay dos reinos. Los dos reinos se están alineando cada vez más claramente. La gente, incluso la gente del común, está conociendo todo este tipo de cosas. Ya ahora mismo sabemos todo el tipo de alianzas que hay a nivel internacional, no solamente en naciones, corporaciones de toda índole, porque hay personas que tienen unas posiciones bien definidas. Sabemos que hay entidades, incluso internacionales, que están en una punta de lanza en contra de la propia iglesia cristiana. Pero nosotros no tenemos temor. Nosotros tenemos que permanecer en la fe. Tenemos que permanecer en la verdad. Tenemos que permanecer en el camino de Dios. Tenemos que permanecer en la vida. Y la vida es Jesús. Y usted tiene que saber, como le decía, con quién se une. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién usted se alía? ¿Con quién anda? Porque esta experiencia que estamos viviendo hoy es una experiencia bastante significativa porque lo número uno que el mundo debe buscar, lo número uno que nosotros como cristianos debemos buscar es un encuentro con Jesús. Es tener un encuentro y es tener una cercanía con el Cristo vivo, con el Cristo de la gloria, con el Señor de todo, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con todos los nombres que hemos visto acá, porque Él es Dios y Él está a nuestro favor. Y el mundo espiritual de Dios se mueve a favor de nosotros. No estamos hablando nosotros de los nombres y los títulos divinos de Jesús solamente por una enseñanza o porque usted tenga una cultura y usted pueda decir, no, sí, ahora yo me sé 10 nombres, me sé 15 nombres de Jesucristo. No. La idea es que usted use los nombres. Cada uno de estos nombres tiene un significado. Cada uno de estos nombres tiene una utilidad. Cada uno de estos nombres usted lo va a utilizar y lo va a poner en práctica en el día a día. Por eso la semana pasada decíamos, o en la reunión pasada, que debes anotar cada versículo en donde aparece el nombre y aprender de memoria esos versículos y recitar esos versículos y decirle, bueno, Señor, ahora yo quiero utilizar este nombre que tú me has regalado, este nombre que tú me has revelado, lo quiero utilizar en mi propia vida para mis asuntos, para todo lo que tú tienes que enfrentar en tu día a día. Porque no vamos a decir, no, Jesucristo es el gran vencedor, es el Señor de señores, es el que vino con sus vestidos blancos pero llenos de sangre, es el que tenía un nombre aquí marcado, Rey de reyes y Señor de señores, y ese nombre no sirva de nada. No, Señor. Usted tiene que tener ese nombre y va a utilizar el nombre del Señor de señores para decir, en el nombre del Señor de señores, con la ayuda del Señor de señores, todo enemigo ahora se postrará. Todo enemigo ahora, todo nombre que no es el de Dios se postrará. Toda rodilla se doblará. Todo enemigo tendrá que caer allí de rodillas. Todo enemigo tendrá que postrarse. Porque el enemigo está derrotado y el enemigo está vencido. Es la fe que nosotros tenemos que tener en el nombre de quien estamos. Porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos, la Biblia dice, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso lo vimos también. Entonces, usted es el cuerpo de Jesús. Usted tiene el poder y la autoridad
que usted recibió de parte del mismo Señor, de la delegación, recibimos delegación de poder a través de la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Y recibimos el poder directamente de Jesús. Entonces, tenemos el poder para sujetar y para someter lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Es para eso que estamos enseñando estos nombres. No estamos enseñando estos nombres porque se nos ocurrió o se nos pasó por la mente, vamos a hacer esto. No. Dios cuando trae algo lo trae por una necesidad. Y lo trae para una situación. Y lo trae para una vida. Y lo trae para un cambio. Y lo trae para una transformación. Entonces, mire usted, las situaciones que hay en algunas naciones civilizadas que se llaman, o naciones ricas, o naciones desarrolladas, es que ellos han abandonado la fe. Muchos han abandonado la fe. Sobre todo naciones de Europa han abandonado la fe. El Reino Unido, la República Checa, Suecia, allá en el Asia, Corea del Norte, la China, la India, o sea, han abandonado la fe. Y son, en el caso de la China, son más de 1.000 millones que abandonaron la fe y que no creen. No creen en Jesús, no creen en Dios, no creen en nada de esto. Pero acá en Europa, que era un fortín de la fe, Europa se fundó por la fe. Y las naciones cristianas fueron y dieron la batalla contra muchas sectas durante siglos. Ahora Inglaterra ha decidido acoger el gnosticismo y ha decidido acoger el ateísmo y ha decidido acoger la no religiosidad. O sea, están completamente abiertos de todo. Suecia lo mismo. Suecia fue una nación, ambas naciones son naciones con monarquías, con reyes cristianos por muchas generaciones. Y sin embargo ahora, ¿dónde están? Esa es la consecuencia del abandono de la palabra, del abandono de la relación con Dios, del abandono de la relación con el Espíritu Santo. Y nosotros en Colombia tenemos que estar atentos. Hay muchos cristianos aquí que están muy tibios y muy sabrositos, muy cómodos, pero el ateísmo va subiendo. Y el gnosticismo también, y la gente que no cree también. Colombia, prácticamente de 10 personas, 2 están en una línea de no aceptar nada con Dios. O sea, casi un 20% de colombianos ya no quieren nada con el Señor. Entonces, esto está creciendo y se está expandiendo. Ahora, eso hace parte del tiempo final. Eso hace parte de una característica de los tiempos finales. El espíritu de incredulidad se está desarrollando, el espíritu de la maldad se está desarrollando y la gente está aceptando eso. Ahora, eso no es moda, eso no es cultura, eso no es lo que está snob, sino por el contrario, tienes que mirar espiritualmente todo el peligro que hace parte de esto. Cuando la gente no tiene el fuego de Dios, cuando la gente no tiene la pasión por Dios, cuando la gente no cree en Jesús, cuando la gente no reconoce el sacrificio de Jesús, cuando la gente no valora, como dice Pablo en el libro de los Hebreos, ¿qué pasará con nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Hay una salvación grande que Jesús trajo, una salvación poderosa que Jesús trajo para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, para toda la generación actual que es de las últimas generaciones. Y sin embargo, hay naciones en Sudamérica, como el caso de Uruguay, 70% ya ellos no creen en Dios, no creen en nada de esto, se declararon en otras creencias distintas y diferentes. Chile va por el mismo camino. Se reconoce un 36% de creyentes, un 60 y pico no creen. Argentina, más del 50% no creen. Entonces, ¿para dónde van estas naciones? ¿Usted qué cree? ¿Para dónde van a ir estas naciones? Y los líderes que tienen estas naciones, y los grandes líderes que hay de estas naciones, ¿qué van a hacer con esta situación que tienen en esos países? ¿Y qué va a pasar con Colombia también? ¿Para dónde vamos a ir nosotros? Por eso, iglesia, levántate. Esto no es juego. La palabra de Dios es una espada que hay que empuñar y que hay que levantar para quebrantar estos espíritus, para deshacer estos espíritus. Otro nombre que no lo vamos a estudiar hoy, el gran yo soy.
Está en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y hay muchos, yo soy. En Apocalipsis hay 7, yo soy de Jesucristo. En el libro de Juan solamente hay 7 más. Y en todo el Nuevo Testamento hay varios yo soy de Jesús. Y yo soy era el nombre, no título, nombre con el cual Dios se identificó delante de Moisés cuando aquella situación que Dios le dijo a Moisés, yo te escojo a ti, usted va a ir en nombre mío y se va a presentar delante de Faraón y le va a decir a Faraón que mi Dios quiere que deje libre a su pueblo. Y Moisés, que se crió viendo toda esa idolatría que había en Egipto, desde niño, más de 40 años, se crió Moisés allí. Moisés dijo, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Porque Moisés conocía que los egipcios tenían el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la cosecha, el dios de los animales, el Dios para todo. Y todos ellos tenían su nombre, el Dios de la lluvia. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? El Señor sabía lo que Moisés le iba a preguntar. Entonces le dijo, usted le va a decir, yo soy, me envió. ¿Cómo así yo soy? Si yo soy el que soy. Así le dijo el Señor. Se lo ratificó. Y Jesús, que también tiene la divinidad, dijo aquí en esta palabra, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta discusión fue fuerte. Ese capítulo 8 es un capítulo trascendental de la defensa de la fe por Jesús y de lo que Jesús era y el que sabía quién era y tenía su identidad. Porque después a ellos le dijeron todo lo que dijeron. Y Jesucristo, porque ellos le dijeron, Jesús, ¿tú cómo nos quieres engañar a nosotros? Si ni siquiera tienes 50 años y ahora dice que tú fuiste antes que Abraham. Jesús le dijo, así es. Ustedes a mí no me creen, pero es verdad. Y Jesucristo estaba diciendo la verdad. Amén. Otro nombre, la palabra de Dios. En Apocalipsis 19:13 dice la Biblia que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí sobre una ropa vestida en sangre. Amén. Porque la palabra también tiene que ver. Otro nombre, el Cordero de Dios. En Juan 1:36 dice la palabra que mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esto lo dijo Juan en el inicio del capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan conocía a Jesús. Juan tenía revelación. Juan era un profeta. Dice Jesús, el más grande profeta de los hombres nacidos de mujer. Y fue el último de los profetas. Y fue el telonero de Jesucristo. Y tuvo la revelación de que Jesús era más grande que él. Que Jesús era el elegido por Dios. Jesús era el escogido por Dios. Jesús venía a cambiar totalmente el mundo. Y a cambiar totalmente a Israel. Y él le dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está la palabra última que vamos a utilizar esta noche. Y dice la palabra, el profeta. ¿Cuál es esta palabra sobre el profeta? Dice en Juan 6:14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal de multiplicación de los panes y de los peces que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, que las gentes hablaban de Jesús, las gentes sabían de Jesús. Esto no solo revelaba carne ni sangre, esto estaba diciendo, este era el mismo profeta que tenía que venir al mundo, porque ellos veían las señales y veían los prodigios y veían los milagros que Jesús hacía. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos ahora es, ¿y para ti quién es Jesús? ¿Y para mí quién es Jesús? Es la pregunta que hoy cada uno de nosotros que están escuchando esta palabra tiene que responder.
porque de la respuesta que demos a esta palabra nosotros, se sabrá qué va a ser nuestra vida. Si tu respuesta es, Jesús es un hombre, fue un hombre extraordinario, Jesús hizo bastantes milagros, Jesús fue alguien sorprendente que estuvo en la tierra, o como dijo alguien, el hombre más grande que ha estado en este planeta. Todo eso es válido, pero sigue siendo nivel hombre. Pero hoy estamos hablando que Jesús no solamente fue hombre. Diga Jesús, para mí Jesús es Dios. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Para mí Jesús es Dios. Yo creo que Jesús es Dios. Para mí Jesús es Dios. Dios es Jesús, Jesús es Dios. Hay una identidad entre Jesús y Dios. Amén. Entonces, toda esta palabra que hemos traído hoy, quiero que usted la disfrute, pero que también usted la estudie, que usted la repase, que usted la revise, porque de lo contrario no estaría sucediendo nada, no estaría pasando nada. Este domingo es un domingo 31 de mayo, estamos finalizando el mes de mayo, estamos finalizando el 5º mes del año. Vamos a tener más de 2 meses y medio estar sin local, porque el local no podemos usar. Pero yo quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Si Dios nos permitió estar en ese local casi 3 años o 4 años, y ahora estamos afuera, lo que determina mi obediencia y mi fe en el Señor no es un lugar, diga, no es un lugar, amén, sino que yo tengo la fe por la palabra, yo tengo la fe por la unidad. Yo me reconozco, y usted tiene que decir, yo me autorreconozco parte del cuerpo de Cristo en la Iglesia Casa Apostólica Gloria del Rey. Yo soy una parte del cuerpo de Cristo en Casa Apostólica Gloria del Rey. Dios me colocó allí, en ese lugar, porque ese es el lugar donde Dios dijo que nos congregáramos. Aún no nos estamos congregando, sino virtualmente, y yo me congrego con mi familia, en mi casa, y me reúno con mi familia en mi casa a escuchar la palabra todos los domingos, y todos los miércoles, para ser nutrido, para ser alimentado. Pero yo sé que Dios va a hacer algo. Diga, yo sé que Dios va a hacer algo, y Dios va a traer un cambio. Y es un cambio que se necesita ahora, porque no es solamente Casa Apostólica, son miles y miles y miles de iglesias y millones de iglesias en la tierra que estamos ahora mismo fuera de los Estados Unidos, que ya comenzaron a abrir, y tenemos buenas noticias que abrieron. Muchos países y muchas ciudades y muchas naciones y pueblos no han dado la oportunidad de hacer eso. Pero la gloria es para el Rey, la gloria es para el Señor, que nosotros estamos en una óptica y en una de bendición. Nosotros hacemos parte del cuerpo aquí, estamos identificados aquí y seguimos aquí, y vamos a seguir pegados aquí del Rey. Y vamos a seguir unidos como hermanos, recibiendo información, recibiendo la bendición, recibiendo la impartición, recibiendo la presencia y la gloria de Dios. ¿Cuántos aman el nombre del Señor? Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre, Señor, levantamos tu nombre. Hemos levantado una palabra hoy, Señor, sobre tu divinidad. Gracias, Dios, por la palabra, gracias por la fe, gracias por la valentía para yo poder traer esta palabra aquí. Pero también, Señor, te pido que de una manera sobrenatural tú visites el corazón de cada uno de tus hijos en la casa, que visites el corazón de tus hijos, Señor, en el lugar donde se encuentran ahora, que visites su familia, que visites, Señor, el lugar de trabajo, que visites todo lo que ellos hacen, Señor, y tú te reveles a su corazón, Señor, como Dios. Revélate, Jesucristo, como Dios. Espíritu Santo, la palabra dice que Jesús dijo de ti, Él os enseñará toda verdad. Ahora, Espíritu Santo, enseña la verdad de que Jesucristo es Dios. Trae la revelación a cada corazón, a cada espíritu, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño de esta casa, de que Jesucristo es Dios. Bendecimos el nombre del Rey, bendecimos el nombre del Padre y del Hijo, bendecimos a toda la iglesia. Gracias le doy por sus vidas. Amén y amén. Amados hermanos, le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por estar atentos, gracias a Dios por seguir toda esta transmisión, gracias a Dios por participar de una manera activa, firme, con los amenes, con yo creo, yo lo recibo. Ahora sí, continúe siguiéndonos en nuestras redes de Facebook, de Instagram y de YouTube. Y este mensaje, de nuevo lo invitamos a que usted lo comparta,
porque estos mensajes quedan grabados. Compártalo para que sus amigos lo vean, para que su familia lo vea. Gente que está por fuera de la ciudad de Barranquilla, gente que está por fuera de Colombia, envíele el mensaje, envíele el link para que ellos también se lo puedan ver y lo puedan disfrutar, y envíe comentarios, haga comentarios. Igual, todos aquellos que quieran peticiones de oración, ahí está el WhatsApp, y a través del WhatsApp de la iglesia envíe usted las peticiones de oración para que van a ser respondidas. Los bendecimos y los amamos a todos de la familia Casa Apostólica Gloria del Rey, a todos los que se conectaron con nosotros y a los que no se pudieron conectar también. Amén, amén y amén. Y tengan una gran y feliz. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Somos la generación que Él escogió para mostrar su excelencia.